¿Qué tal, estudioso de las matemáticas? En este video aprenderemos a calcular los valores de una distribución de frecuencia. Por principio de cuenta, debemos saber qué es una distribución de frecuencia. Es una tabla donde se agrupan los datos en categorías, en las cuales se muestra el número de observaciones que contiene cada categoría, es decir, con qué frecuencia aparece cada una de ellas. Nosotros vamos a utilizar un cuestionamiento que vamos a utilizar a la hora de sacar nuestros valores, que es cuántas veces aparece cada valor. En una investigación cualitativa o cuantitativa, se inicia recabando la información mediante una encuesta, una entrevista o el registro de observaciones directamente del campo o de un experimento para plasmarla en una tabla de datos brutos. Por ejemplo, vamos a registrar la temperatura más alta del día durante todo el mes de enero, y aquí nos damos cuenta que tenemos el registro desde el 1 de enero hasta el 30 de enero con diferentes temperaturas que se midieron aproximadamente a las 2 de la tarde. Tenemos ahora la tabla de datos brutos en la parte superior. En la parte de abajo tenemos un prototipo de la distribución de frecuencia que normalmente se utiliza para todo tipo de investigaciones. Debemos iniciar con la observación del valor más pequeño que aparece en nuestro registro. Si observamos, aparece la temperatura más baja de todas las altas de 30 grados. Y localizamos en nuestra tabla de datos brutos y son dos valores. Esos dos valores se van a colocar en la columna número 2, donde aparece la frecuencia. Posteriormente vamos a ver cuál es el que sigue, que es el 31 grado, y localizamos en nuestra tabla de datos brutos y tenemos que son 3 días que registraron esa temperatura, y ahí lo tenemos en el registro que estamos viendo en la fila número 2. En la fila número 3 prosigue la temperatura número 3, que es 32 grados, y localizando en la tabla de datos brutos observamos que son 4 valores, 4 días con la que se registró esa temperatura. Con el mismo proceso se va a seguir dando todos los valores que se van a ir registrando en toda la tabla, sin olvidar irle poniendo una marquita para que no se nos vaya a pasar o a repetir alguna de ellas. Sin embargo, como comprobación podemos observar que nuestros datos son 30 porque fueron 30 días, y a la hora de la distribución de frecuencia, en la tabla en la columna número 2, tenemos que a la hora de sumar la frecuencia, ese 30 debe de aparecer en la sumatoria total. Posteriormente vamos a calcular la frecuencia relativa. Tenemos una fórmula en la parte inferior que dice que la frecuencia relativa es igual a la frecuencia absoluta entre el total de la frecuencia. Ahí están señalados en color rosa para que nos ubiquemos cuáles son los valores que vamos a tomar en la primera operación. En la parte derecha de la parte inferior tenemos que el número 2 que aparece en la primera fila se divide entre 30, y para sacar porcentajes se tiene que multiplicar por 100. Nos da un resultado de 6.6666. Normalmente vamos a redondear nosotros a 2 decimales. El requerimiento de cada uno de los docentes puede ser diferente, puede ser hasta números enteros, puede ser 4 decimales o 3. Eso ya depende. Nosotros vamos a manejar 2 decimales pero redondeados. Entonces ahí nos quedaría 6.67%. Ahora vamos a hacer el siguiente valor, que es de la fila número 2, que es el valor que aparece, es el número 3. Se va a hacer el mismo proceso, 3 entre 30, y se multiplicará por 100. El resultado fue de 10 exactamente. Pero como estamos manejando 2 decimales, vamos a poner 10.00 para no modificar la estructura de nuestra tabla. Con el mismo proceso vamos a hacer todos los cálculos para obtener nuestra frecuencia relativa de nuestra columna número 3, y que al final, como comprobación, nos va a dar el 100%. Nuestros valores redondeados a veces nos pueden arrojar unos errores de unos 3 centésimos como máximo, hacia arriba o hacia abajo. Es decir,
por efecto del redondeo podemos obtener 100.03 o 99.97. En este caso, como estos cálculos fueron hechos con computadora, el resultado es exactamente el 100%. Ahora vamos a ver el siguiente cálculo, que es el de la frecuencia acumulada. El de la frecuencia acumulada, que por su nombre nos dice, es acumulación de la frecuencia. Acabamos de calcular nuestra frecuencia relativa en la columna anterior, pues en este caso vamos a pasar el primer valor tal y como está. Sin embargo, en la parte inferior tenemos nuestra fórmula utilizada si es que requiere la forma analítica, pero es un poquito más fácil hacerlo más pragmático el cálculo con la pequeña observación que vamos a hacer. Ok. Tenemos que el segundo valor va a ser el anterior de 6.67 más el segundo valor, que son 10.00%. La sumatoria son 16.67%, que se coloca en la siguiente columna de la siguiente fila. Posteriormente, con el mismo proceso, se hacen todos los cálculos que se requiere de esa columna. Ahí lo estamos marcando en un color diferente para que se note cuáles son los cálculos que estamos haciendo. Y como comprobación, el último valor de nuestra columna de la frecuencia acumulada tiene que coincidir con el porcentaje de la sumatoria de la frecuencia relativa de la columna anterior. Si ustedes observan, el color verde nos dice 100% en el total de la frecuencia relativa y el 100% en el último valor de la frecuencia acumulada. Este valor tiene que ser el mismo. Si a ustedes les dio un error de un porcentaje de 100.01, 100.02, 100.03, tiene que ser el mismo, tiene que coincidir. Posteriormente vamos a ver cómo se calculan los grados y para qué los vamos a utilizar. Esos grados son los que vamos a utilizar para elaborar nuestro diagrama circular. Solo se utilizan precisamente esos grados para hacer nuestra figura. Los datos que le corresponden ya lo veremos en un video posterior para ver cómo se elabora nuestro diagrama circular con esos grados que estamos calculando. Entonces observamos que la frecuencia relativa es la que nos va a dar como pauta para los cálculos de estos grados. En la parte inferior tenemos la fórmula que se utiliza, donde dice que los grados es igual a la frecuencia relativa entre 100 y se multiplicarán por 360 grados. Y a la derecha tenemos el cálculo número 1, que es el 6.67 entre 100 por 360 grados, nos da el primer valor de 24 grados 00 minutos 43.2 segundos. Cabe señalar que a la hora de hacer nuestros gráficos, esa parte decimal pues lleva un margen de error por el grosor del lápiz, por la posición del transportador, si es que lo estamos haciendo en forma manual. Si lo estamos haciendo en computadora no hay ningún problema, solo vamos a mantener el registro. Así como hicimos el cálculo anterior, se va a hacer el mismo proceso. En la parte inferior tenemos la fórmula que estamos utilizando, esta vez el 10% entre 100 por 360 grados, y nos da un valor de 36 grados 00 minutos 0.00 segundos. Hay que colocar esos ceros porque tenemos que manejar una estructura de acuerdo a nuestra tabla para que no se vea pues un poquito distorsionada y vayamos a tener equivocaciones. Con el mismo proceso se van a hacer todos los cálculos restantes. Notarán que ahí tenemos ahora sí la columna siguiente que dice grados, marcada con un color diferente, y hasta abajo tenemos el resultado de la sumatoria de esto. Es importante que esa sumatoria sea manejada con un poquito de cuidado, ya que las calculadoras que se utilizan para este tipo de sumatorias tienen una tecla de grados que debemos de conocer cuál es su funcionamiento correcto. De acuerdo a la marca es el proceso diferente, no todas las calculadoras tienen el mismo proceso. Aquí tenemos que debe de tener un resultado final de la sumatoria de 360 grados. Sin embargo,
Nuevamente, si tenemos un error en la frecuencia relativa, podemos tener un error aquí, hacia arriba o hacia abajo. Podemos tener 360 grados y hasta 3 minutos arriba o 3 minutos abajo. Podemos tener 359 con 57 minutos, y está dentro de un rango aceptable para este tipo de cálculos manuales. Este cálculo que tenemos en pantalla lo hicimos en forma electrónica en la computadora, entonces el resultado es exacto. Por eso es que tenemos ahí el valor exacto de 160 grados. Posteriormente tenemos una columna de f por x. La f es la frecuencia y la x es el valor que estamos hablando. Estamos utilizando temperaturas, pues esta vez el x es el valor de la temperatura que va a aparecer en nuestro registro de la primera columna, y la frecuencia pues es la frecuencia absoluta que aparece en la columna número 2, que simplemente es un producto. 30 por 2 igual a 60. Para la fila número 2 tenemos que es 31 grados por una frecuencia de 3, nuestro resultado es de 93. Es un proceso muy sencillo, de una simple multiplicación, y se va a colocar de acuerdo, si tenemos números decimales se va a utilizar, y si es necesario, pues en este caso podemos omitirlos. Con el mismo proceso se todos los cálculos que tenemos en nuestra columna de la frecuencia por el valor, y vamos a hacer al final también la sumatoria. ¿Para qué nos va a servir esa columna? Esa columna nos va a servir para el cálculo de nuestra media, o de nuestra muestra, de la media muestral, que debemos de utilizar cuando calculamos las medidas de tendencia central, donde tenemos la moda, mediana y media. Sin embargo, incluye en esta distribución de frecuencia para uso general. Entonces ya más adelante veremos cómo se calculan esos tres valores utilizando esta misma tabla. Bueno, con esto concluimos nuestros cálculos de una distribución de frecuencia, esperando que no hayan quedado dudas al respecto. Hasta pronto en otro video de matemáticas básicas, trigonometría, que vamos a hacer un poquito más adelante.